¿Qué tal? Nosotros somos el equipo 4, compuesto por Germán Tapia, Emanuel Sánchez, Alfredo Rojas y Carlos Alberto Sosa. Principalmente nosotros vamos a abarcar lo que es el derecho procesal y vamos a dar una introducción de lo que es el derecho procesal civil. Tanto abarca los sistemas de procedimiento, que son 3 los que vamos a abarcar: procedimiento de acciones de ley, procedimiento formulario y el procedimiento extraordinario. Comencemos por el derecho procesal civil. Principalmente, como forma de introducción, hay que recordar que el Estado en Roma instituye los órganos jurisdiccionales. Por tanto, el particular no puede hacerse justicia por propia mano, sino que está obligado a recurrir al Estado. En el derecho romano se establecieron excepciones a este principio: la legítima defensa ante una agresión actual e injustificada, y también la defensa de posesión y propiedad. En los demás casos se tenía que acudir con el Estado. Con Augusto había medidas para condenar justicia por la propia mano, y en la época de Marco Aurelio, quien hiciera perdería el derecho que trataba de defender. Hay que definir 3 conceptos principales. Primero que nada, se entiende como proceso la solución de una controversia por un tercero. Este tercero se refiere a un juez, y se refiere al procedimiento como los pasos para llegar a esa solución. Otro concepto es la acción, que es la facultad que tenemos de acudir al tribunal para proclamar nuestros derechos. Los términos de proceso y procedimiento dan lugar al término procesal. Volviendo al término de acción, se le dieron diferentes significados. En primero, se utilizó como nombre de una rama del derecho. Segundo, se utilizó como el derecho de acudir a la autoridad judicial para el reconocimiento de un derecho. Y en tercero, se designaba la pretensión del actor en el juicio. Esto se refiere a la pretensión del litigante que iniciaba un proceso jurídico. Ahora vamos a ver el tema de partes en el proceso y representación procesal. Primero que nada está el actor o el demandante. Es el que pide que se reconozca o declare un derecho. Y por la otra parte tenemos al demandado, quien desconoce ese derecho o no ha cumplido con algún deber. Ambos podrían ser representados por un cognitor o un procurador. El primero es nombrado solemnemente frente a la otra parte, y el segundo, que es un procurador, no es necesariamente que sea nombrado frente a la otra parte. Este es nombrado por mandato. Principalmente nosotros vamos a hablar del derecho procesal civil en el derecho romano, el cual es diferente al derecho procesal civil actual. Sin embargo, es importante señalar las raíces de este, que son basados en el derecho romano. Es importante destacar que los representantes no eran aceptados en Roma. Se decía que solo las partes eran las que podían intervenir en el proceso. Sin embargo, en la época de Justiniano es cuando se establecen ciertas excepciones. Son las siguientes: cuando el tutor actúa en nombre del pupilo, cuando un ciudadano ejerce una acción popular, cuando una persona interviene en nombre de un esclavo para su liberación, y cuando se actúa en nombre de un ausente en misión oficial. Después se crearon el cognitor y el procurador. Como no se podía una representación directa, estos actuaban en nombre de otro, pero se consideró que lo hacían por ellos mismos, y los afectos de las sentencias se darían en su favor o en su contra, y luego ser trasladados al representado. ¿En qué consiste la temeridad en el litigio? Consiste en intentar una acción o una excepción infundada. Sin embargo, nunca ha sido una conducta debida en Roma. En Roma se sancionaba a los litigantes temerarios. Debido a ello, se establecieron ciertas medidas. Como una defensa infundada podía acrecentar la condena. Otra es que si los litigantes presentaban juramento de obrar en buena fe y no lo hacían. Otra es que el demandado podía defenderse de la temeridad del actor. Finalmente se estableció la condena en costas, la cual consistía en que el perdedor debería de pagar un procedimiento del otro. Ahora hablaremos de los magistrados y de los jueces. Si bien conocemos un poco de la monarquía, sabremos que el rey era el juez supremo de esta época. Lo que dijera o propusiera el rey era absoluto, era lo que se tenía que cumplir. Y la organización judicial, con tribunales y jueces que actúan conforme a determinadas reglas de competencia, no apareció en Roma sino hasta la República. Los magistrados jurisdiccionales más importantes fueron los pretores,
Se establecieron también a los ediles curules con una jurisdicción más limitada. Y durante la República y el Principado el proceso estuvo dividido en dos factores: el factor in iure, el factor alud iudicem. En esta época los jueces fueron funcionarios públicos, ciudadanos particulares, o sea, era un ciudadano particular. Podrían ser escogidos por las partes o sorteados al azar o designados por un magistrado. En las provincias, los gobernadores y funcionarios municipales trabajaban de forma diferente. Ante ellos, el proceso era monofásico y así el gobernador debería de conocer desde lo que era la acción hasta lo que sería la sentencia. Ahora vamos a hablar de los sistemas de procedimiento. Se conocieron 3 sistemas correspondientes cada uno de ellos a los diferentes periódicos históricos políticos de las distintas fases de la evolución del derecho privado. El primero es el procedimiento de acciones de la ley. Como hemos dejado establecido, este procedimiento fue el primero en aparecer. El procedimiento de acción de la ley se utilizó probablemente desde la monarquía y lo encontramos establecido en la ley de las 12 tablas. Ahí se encuentra reglamentado este procedimiento de acción de la ley. En el procedimiento de acción de la ley encontraremos 5 acciones de la ley, 3 declarativas y 2 ejecutivas. En todas ellas el particular acudía al magistrado para pedir justicia, salvo en una de las ejecutivas en donde ese trámite no era necesario. Las acciones declarativas eran el sacramentum, el postulatio iudicis y el condictio, y las ejecutivas eran el manus inectio y el pignoris capio. El primer procedimiento de acciones de la ley fue el sacramento. Es la acción de la ley por apuesta, servía para pedir el reconocimiento tanto como del derecho real como del derecho personal, y era aplicable en cualquier caso. El segundo procedimiento de acción de la ley es el postulatio iudicis. La acción de la ley por petición de un juez o de un árbitro es una acción especial, ya que solo procede en 2 casos. El primer caso es en el caso de las acciones divisorias para pedir la división de la herencia indivisa o de la cosa común en la copropiedad o el deslinde de terrenos. El segundo caso es en el caso de créditos resultantes de una estipulación que es un contrato verbal solemne en virtud del cual una persona se podía obligar a cualquier prestación. Los 2 mencionados son los 2 casos del postulatio iudicis. El tercer procedimiento de acción de la ley es el condictio. Es la acción de la ley por requerimiento y se creó para la recuperación de aquellos créditos referentes a una determinada suma de dinero o una cosa determinada. El cuarto procedimiento de acciones de la ley es el manus inectio. Es la acción de la ley de aprehensión corporal. Dice que el acreedor prende a su deudor y si éste no satisface su obligación en un cierto plazo el primero podía venderlo como un esclavo o matarlo, lo cual constituye como una especie de venganza. El quinto y último procedimiento de acciones de la ley es el pignoris capio. Este habla de acción de la ley de toma de prenda o embargo. También dice que el acreedor al no tenerlo debido podía tomar alguna cosa perteneciente a su deudor. Se aplicaba en casos de deudas de carácter sagrado, militar o fiscal. El siguiente tema que vamos a hablar va a ser sobre el procedimiento formulario. El procedimiento formulario es el procedimiento de las acciones de la ley y dice que fue suficiente para un pueblo sin grandes complicaciones procesales, pero a medida que se desarrolla el espíritu jurídico romano, se perciben con mayor claridad los defectos de aquella dolencia. La fase in iure se divide en 2. La fórmula y el litis contestatio. La fórmula habla sobre la aceptación de este documento redactado por las partes de las que se confiere al juez la facultad de condenar o de absolver al demandado. El litis contestatio es el último acto llevado ante el magistrado con el que se determina la primera fase del procedimiento, la fase in iure. Debido a ello, los efectos que produce puede ser de tipo efecto regulador. Como insiste, una vez fijadas las pretensiones de ambas partes, ninguna de ellas podrá ser cambiada. Efecto constitutivo: consume la acción de tal modo que no puede ser hecha por segunda vez.
Fase apud judice. Es la segunda fase del proceso que se desarrolla ante un juez. Fundamentalmente siguió siendo igual en la etapa de las acciones de la ley, pero el juez se basa primero en la fórmula, en las pruebas y los alegatos de las partes. Además, no será preciso que en la sentencia se dicte antes de la puesta del sol, ya que el juez dispone de los plazos más amplios según las circunstancias que ocurran. En el primer caso, el cliente reclama más de lo debido. Esto se le llama plus petitio. Y al no poder justificar su demanda, el juez deberá absolver al demandado extinguiendo su derecho para intentarlo por una segunda vez. La plus petitio puede ser de 4 clases: re, tempore, loco y causa, días de ejecución. El deudor tiene un plazo de 60 días para cumplir con la sentencia. Al caso de no hacerlo, el acreedor puede ejercer el actio judicati de las acciones de la ley. El bonoram venditio consiste en la venta del bloque del patrimonio del deudor, y el bonorum distractio consiste en la venta del menudeo de los bienes del deudor. La actividad de los magistrados no solo se limitó a la elaboración de procedimientos formularios, sino que también crearon otras medidas encaminadas a proteger las situaciones. Estas medidas se conocen como las estipulaciones pretorias, las in integrum restutio y las interdicto interdicta. El procedimiento extraordinario es el sistema de procedimientos que reguló el derecho romano. Fue el procedimiento extraordinario que corresponde al imperio absoluto y es el mismo sistema característico del derecho posclásico. Con esta participación concluimos el tema referente al derecho romano procesal civil y a los sistemas de procedimiento. Esperamos nos hayan entendido. Gracias.